Mi hija me llamó llorando. Papá, el novio de mamá me pegó otra vez. Dijo que si te lo cuento, también te hará daño a ti. Yo estaba a 800 kilómetros en un viaje de trabajo. Cuando llamé a mi exesposa, me dijo que era mentirosa. Iván jamás le haría daño a nadie, gritó. Pero al fondo lo escuché gritar, dile a tu padre que él es el próximo. Sin pensarlo, reservé el primer vuelo de regreso, y no iba solo. Estaba en un motel en Denver, terminando un día de trabajo. Soy agente federal, caso fugitivos, así que los viajes son parte de mi rutina. Pero cuando mi teléfono vibró y vi el nombre de Jimena, mi hija de 7 años, supe que algo no estaba bien. Papá, susurró con la voz temblando. El novio de mamá me pegó otra vez. Dijo que si te lo cuento, te hará daño a ti también. Se me paró el corazón. Jimena estaba a 800 kilómetros en casa con mi exesposa Alicia. Que mi hija estuviera llorando, diciendo que Iván, el novio de su madre, la había lastimado. Me puso furioso. ¿Dónde estás?, pregunté, intentando no sonar tan alterado como me sentía. En mi cuarto, dijo. Cerré la puerta. Papá, tengo miedo. Quédate ahí, no abras, le dije. Voy para allá, pequeña. Te quiero. Colgué y marqué a Alicia. Contestó rápido, con ese tono molesto que siempre usa conmigo. ¿Qué quieres?, dijo. Jimena me llamó. Dijo que Iván la golpeó. Alicia soltó una risa seca. Eso es mentira. Jimena inventa cosas para llamar la atención. Iván no le haría daño a nadie. ¿Y por qué está llorando?, insistí. No me vengas con cuentos, Alicia. Es una mentirosa, gritó. Pero al fondo escuché a Iván. Dile a tu padre que él es el próximo. Su voz era puro odio. ¿Qué fue eso?, dije. Eso sonó a amenaza. No es nada, respondió Alicia nerviosa. Solo está molesto. No hagas un drama. Colgué. No iba a perder tiempo discutiendo. Alicia estaba ciega defendiendo a ese tipo. Abrí mi laptop y compré el primer vuelo a casa. Salía en 3 horas. Mientras tanto llamé a mi hermano Víctor. Es soldado de un comando del ejército. Víctor, necesito que vengas conmigo. Es Jimena, está en problemas. ¿Qué pasó?, preguntó serio. Le conté lo de la llamada, las amenazas, la negación de Alicia. Nos vemos en el aeropuerto, dijo. Traeré lo necesario. Gracias, respondí. Con Víctor a mi lado, sabía que podía manejar lo que viniera. En el aeropuerto envié un mensaje a un contacto en la oficina. Investiga a Iván García. Vive en mi ciudad. Todo lo que encuentres, urgente. Me contestó, rápido. Dame unas horas. Esperando el vuelo, mi cabeza no paraba. Iván no era solo un tipo violento. Algo en su voz me decía que era peligroso de verdad. Como agente, confío en mi instinto, y me gritaba que Jimena corría peligro. Víctor llegó con una mochila y esa mirada dura de siempre. Plan, dijo. Sacar a Jimena de esa casa, respondí. Luego encargarnos de Iván. Subimos al avión. No hablamos mucho, pero no hacía falta. Víctor entendía. Cuando aterrizamos, mi contacto había enviado un mensaje. Iván García. Antecedentes por abuso infantil. Casos cerrados sin pruebas. Posible alias. Conexiones sospechosas. Cuidado. Eso lo cambiaba todo. Iván no era solo un abusador. Era algo peor. Fuimos directo a la casa de Alicia. Eran las 2 de la mañana, pero no me importó. Toqué la puerta con fuerza. Alicia abrió con la cara pálida, la mirada desvelada y un gesto a medio camino entre el fastidio y la incomodidad. Llevaba una bata raída y el cabello enredado, pero no me importaba su aspecto. Detrás de ella, lo que me preocupaba era lo que no podía ver. ¿Dónde está mi hija?, pregunté sin rodeos, con la voz baja pero firme. Alicia frunció el ceño. Está dormida. Son las 2 de la mañana. No puedes venir así a irrumpir en mi casa como si fuera tuya. No empieces, la interrumpí, cruzando el umbral sin pedir permiso. Vengo por ella. Me la llevo esta noche. Víctor entró tras de mí sin decir una palabra, pero con la misma firmeza en los pasos. Alicia lo miró como si recién notara que no venía solo. Su expresión cambió ligeramente al ver su complexión militar y la mochila al hombro. ¿Qué es esto? ¿Van a secuestrar a una niña dormida?, alzó la voz, pero su tono no era el de una madre preocupada, era más bien el de alguien nerviosa, por lo que pudiera descubrirse.
No es un secuestro si soy su padre y estoy protegiéndola, respondí avanzando hacia el pasillo sin perder el control. Después de la llamada de esta noche, no vas a detenerme. Intentó bloquearme el paso con su cuerpo, pero Víctor la apartó con una suavidad firme, dejando claro que no tenía opción. Avancé por el pasillo. Cada paso me parecía eterno. A la izquierda, la puerta de la habitación de Jimena estaba cerrada, pero no con llave. Giré el picaporte despacio y entré. Allí estaba acurrucada en la esquina de la cama, con las rodillas al pecho, completamente despierta, los ojos abiertos como platos, las mejillas secas pero enrojecidas. No dormía, no podía dormir. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Otra vez. Papá. Corrí hacia ella y la abracé. Su cuerpecito temblaba entre mis brazos. Ya estoy aquí, princesa. Todo está bien. Nadie más te va a tocar. Lo prometo. Se aferró a mí con fuerza. En ese momento, lo único que importaba era su respiración sobre mi cuello, ese llanto contenido, ese silencio que gritaba todo lo que había estado aguantando. No hizo falta que dijera más. Yo lo entendí todo. Víctor apareció en la puerta. Asintió como preguntando si estábamos listos. La levanté en brazos. Llevaba un pijama de unicornios y aún sostenía el teléfono con el que me había llamado horas antes. Lo metí en mi bolsillo. Salimos al pasillo. Alicia nos esperaba con los brazos cruzados y los labios apretados. No te la vas a llevar. No tienes autorización. Esto no va a quedar así. La miré con una mezcla de rabia y compasión. Tú permitiste que ese hombre la golpeara. La amenazó. A mí también. Si me obligas, hago esto legal mañana mismo. Pero Jimena no pasa otra noche con ustedes. Iván jamás, dijo Alicia. De verdad, Alicia, la interrumpí. Después de todo lo que escuché por teléfono, después de lo que ella me dijo, aún lo defiendes. Víctor habló por primera vez. Sugiero que se aparte. Ya hizo suficiente daño. Ella retrocedió. Por un segundo creí que iba a gritar, pero solo se mordió el labio inferior y se apartó del pasillo. Sabía que estaba perdiendo. Al salir de la casa, el aire frío de la madrugada nos golpeó el rostro. Jimena escondió su carita contra mi cuello. Caminamos rápido hasta el auto. La metimos en el asiento trasero, abrigándola con la chaqueta de Víctor. No dijo ni una palabra. Antes de arrancar, Víctor me miró. Y ahora tengo que llevarla. A un lugar seguro. Luego vamos a encargarnos de Iván. Alicia va a denunciar, dije. No lo creo. Está cegada, pero no importa. Tengo el informe, tengo el audio de la llamada y tengo a Jimena. Eso es suficiente para empezar. Tomé aire. La adrenalina bajaba, pero la rabia seguía allí quemándome por dentro. Arrancamos. A cada cuadra que dejábamos atrás, sentía que Jimena respiraba más tranquila, y yo, aunque aún con el alma en guerra, supe que habíamos hecho lo correcto. Y sin embargo, algo me decía que esto apenas comenzaba, porque Iván no era el tipo de hombre que se quedaba callado, y yo no pensaba esconderme. Conducimos en silencio durante varios minutos. La ciudad estaba dormida, pero yo no. Cada semáforo, cada sombra me hacía mirar por el retrovisor. Jimena se quedó dormida apenas tomé la autopista, como si su cuerpo supiera que ya podía descansar, pero su manita no soltaba la mía. Ni siquiera dormida. Estaba agotada, pero aún necesitaba aferrarse a algo que le diera seguridad, y yo necesitaba asegurarme de que no la soltaría jamás. Víctor iba atento con la mirada fija en los espejos, laterales. Cada tanto murmuraba una dirección alternativa, como si estuviera preparado para una persecución que aún no ocurría. Pero ambos sabíamos que Iván no se iba a quedar quieto. Esa clase de hombres no lo hacen, y mucho menos cuando sienten que les han quitado su territorio. Llegamos a casa de mis padres alrededor de las 3:15 de la madrugada. Una casa alejada del centro, segura, con rejas, cámaras y un patio trasero amplio. Tocamos la puerta 3 veces con un ritmo que solo la familia reconocía. Mi madre abrió con bata y ojos preocupados. No hizo preguntas, solo nos dejó pasar y abrazó a Jimena como si su sola presencia pudiera borrar lo vivido. «Voy a preparar algo caliente para ella», susurró. «¿Ya comieron ustedes?», dije. «Después, mamá. Primero necesito que ella descanse». Subimos a la habitación que había sido mía de niño. Puse a Jimena sobre la cama y le quité con cuidado los zapatos. Tenía un rasguño en la muñeca y un moretón amarillento en el brazo. Sentí que la furia me recorría de nuevo como una descarga eléctrica.
Víctor me puso la mano en el hombro. Sabía exactamente lo que pensaba. Primero la protegemos, dijo. Luego se hace justicia. Asentí apretando la mandíbula. Cuando mi madre subió con una taza de leche tibia, Jimena abrió los ojos aún medio dormida. La bebió despacio y luego, mirándome con esa expresión que solo los niños en peligro tienen, dijo: Iván va a venir por ti. No, amor, respondí acariciándole el cabello. Iván no va a hacernos daño, te lo prometo. Él dijo que no importa lo que dijiste, ya no puede tocarte. Estás a salvo, ¿me crees? Ella asintió con la cabeza. Apenas me quedé sentado a su lado hasta que volvió a dormirse. Esta vez más tranquila, con la taza vacía y la respiración lenta. Luego salí de la habitación. Cerré la puerta suavemente y bajé las escaleras. Víctor ya tenía la laptop abierta sobre la mesa del comedor. Había descargado el informe completo de Iván García, más extenso de lo que esperaba. Hay más de lo que nos dijo tu contacto, murmuró con el ceño fruncido. 3 denuncias en 1969, los últimos 5 años. 2 por violencia doméstica, 1 por abuso a menor de edad, todas retiradas por falta de pruebas. ¿Quiénes fueron las víctimas? Una mujer en Guayaquil, otra en Ambato y una niña en Quito. Ninguna quiso seguir con el proceso o la silenciaron. Suspiré. Tiene vínculos con pandillas, grupos criminales, algo así. No oficialmente, pero tiene conexión con un tipo fichado por trata de personas. Compartieron dirección hace 1 año y hay algo más. Usa un alias en redes sociales, el pastor publica cosas raras, fanatismo, control, discursos de dominación masculina. Da miedo. Me llevé las manos a la cabeza. Alicia con su hija metida ahí. Seguramente no lo sabía o no quería saberlo. Volví a marcarle. Esta vez no contestó. Ni siquiera sonó. Probablemente había apagado el celular. Sabía lo que venía. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Víctor. Necesito pruebas. Quiero grabaciones, documentos, algo que no puedan desechar en una corte. Algo que obligue a la justicia a actuar. Porque si lo dejamos solo en la palabra de Jimena, podrían alegar manipulación parental. Víctor asintió. Y Alicia, voy a denunciarla también por omisión, por poner en peligro a una menor y si no se retracta, por encubrimiento. Justo en ese momento, el celular vibró. Número desconocido. Contesté con cautela. ¿Eres tú?, dijo una voz grave. ¿Quién habla?, pregunté, aunque ya lo sabía. Ya sabes quién soy. Me quitaste lo mío y no sabes con quién te estás metiendo. Iván, respondí en tono bajo. Si vuelves a acercarte a mi hija o a su madre, te juro que no solo te encontraré, te destruiré. Se rió. Una risa desagradable, calculada. La policía no siempre está del lado correcto, agente. A veces la justicia está en otra parte. Eso lo veremos en los tribunales. Colgué antes de que siguiera. La conversación quedó grabada. Listo, le dije a Víctor. Tenemos nuestra primera prueba. Él sonrió de lado. Y tenemos otra. La llamada de Jimena. ¿La guardaste? Sí, y tengo respaldo en 3 servidores. Volví a revisar las cámaras de la casa, todo tranquilo. Pero ahora ya no era solo una amenaza directa, había declarado guerra, y yo iba a enfrentarla con todo. Al amanecer, fuimos juntos a la unidad de protección de menores. Presenté el informe médico con las marcas de Jimena, la grabación de Iván, la llamada de auxilio de mi hija y el expediente anterior del sujeto. El oficial encargado nos recibió con cara de sueño, pero al ver el material cambió de actitud. Nos llevó a una sala más privada. Esto es serio, dijo. Vamos a activar protocolo. Lo vamos a localizar y detener para investigación. La niña queda bajo su cuidado total por ahora, pero esto va a escalar. Que escale todo lo que tenga que escalar, respondí. Solo quiero que mi hija esté segura. Mientras tanto, en el mío está fondo. Algo me decía que esto aún no había terminado, porque los monstruos cuando se ven acorralados no se rinden, se vuelven más peligrosos. Y ese era el siguiente nivel al que Iván estaba por pasar. El día apenas comenzaba, pero para mí, la noche no había terminado. Después de dejar la denuncia y entregar todas las pruebas, regresamos a casa. Jimena seguía dormida profundamente. Por primera vez desde que la recuperé, su rostro no mostraba miedo. Mi madre se turnaba con Víctor para vigilar el perímetro, mientras yo revisaba una y otra vez los informes,
No era paranoia, era experiencia. Cuando alguien como Iván se siente expuesto, actúa con desesperación y esa clase de hombre no juega limpio. Eran casi las 8:30 de la mañana cuando recibí la llamada de un número institucional. Era una trabajadora social de la Unidad de Protección Infantil. Quería hablar con Jimena lo antes posible, bajo condiciones seguras, con psicólogos presentes. Accedí de inmediato, pero pedí que la entrevista fuera en un entorno controlado y familiar. No iba a arrastrar a mi hija a una sala fría de oficina donde la hicieran revivir su trauma entre formularios y grabadoras. Mientras organizábamos la cita, recibí otra llamada, esta vez de la agente Ramírez, uno de los investigadores que asignaron al caso después de mi denuncia. Su tono era grave. Tenemos un problema. Intentamos ubicar a Iván esta mañana. Fue notificado del inicio de la investigación y desapareció. Desapareció, repetí, aunque ya lo presentía. Su vehículo está en su casa, no hay señales de él. Tampoco ha usado sus tarjetas ni su celular. Parece que sabía que esto se venía encima. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué están haciendo para encontrarlo? Ya hay una alerta emitida, pero como sabes, sin una orden de arresto directa. Solo podemos observar. No hay detención preventiva aún. Estamos tramitando eso. Colgué y miré a Víctor. Se fugó. Él no se sorprendió. Sabía que lo haría. No iba a quedarse esperando las esposas. Este tipo tiene contactos. ¿Alguien lo avisó? ¿Alicia? Pregunté. Probablemente, o algún abogado que aún no sabe con qué clase de basura está trabajando. Me senté en la sala frente a la ventana. Afuera, el día parecía normal. El sol salía tímido, los pájaros cantaban y el mundo giraba como si nada. Pero para nosotros la tormenta apenas estaba calentando motores. Revisé las cámaras otra vez. Todo parecía en orden. Aún así, decidí reforzar la seguridad de la casa. Víctor llamó a un par de contactos. En menos de una hora teníamos sensores adicionales en puertas y ventanas y un sistema de alarma vinculado directamente con la central policial. Mientras tanto, Jimena despertó, bajó en pijama, abrazando su peluche y se sentó en la mesa del comedor. ¿Dónde estamos, papá?, preguntó. En casa de los abuelos, mi amor. Aquí vas a estar bien. ¿Dormiste bien? Asintió con la cabeza. Soñé contigo. Me llevabas volando por el cielo y mamá miraba desde abajo, pero no podía alcanzarnos. No supe qué responder, solo me acerqué y la abracé. Hoy, van a venir unas personas a hablar contigo. Está bien, quieren ayudarte. Pero si no quieres decir nada, puedes decírmelo. Nadie te va a obligar. ¿Y si Iván me escucha? No puede, princesa. Él ya no puede hacerte daño. No tiene ese poder. Desayunamos en silencio. Luego preparamos una habitación tranquila con colores cálidos y algunos dibujos que mi madre tenía guardados de cuando yo era niño. A las 10 en punto, llegó la trabajadora social junto con una psicóloga. Fueron amables, respetuosas y, lo más importante, supieron hablar con Jimena sin romperla. Estuve presente en parte de la conversación como observador. Jimena respondió con voz baja, pero sin mentir. Cuando llegó al momento del golpe, bajó la cabeza y dijo: me jaló del brazo y me empujó contra la pared. Después me dijo que si te lo contaba, tú también ibas a sufrir. La psicóloga tomó nota. Yo respiraba con dificultad. Escucharla. Decirlo en voz alta me partió el alma. Pero al mismo tiempo era necesario. Su testimonio estaba siendo registrado oficialmente. Cuando terminaron, las profesionales me dijeron que era un caso evidente de maltrato y amenaza, y que ellas apoyarían con sus informes para que la custodia total se resolviera a mi favor. Vamos a recomendar que se impida cualquier tipo de contacto con Iván y que la madre entre en una evaluación parental, dijo la psicóloga. Jimena está emocionalmente afectada, pero no fracturada. Con contención puede recuperarse. Les di las ceasefires y gracias y se marcharon. Pasaron unas horas. Jimena jugaba con Víctor en el patio mientras yo trabajaba en recopilar más información sobre Iván. Revisé sus redes, rastreé sus movimientos anteriores. Incluso contacté a un viejo informante que solía mover información entre grupos delictivos. Y entonces recibí un mensaje anónimo. Solo decía: él sabe dónde estás. Me detuve. Miré a mi alrededor. No había nadie extraño, pero eso no significaba que estuviera equivocado. Víctor,
Llamé desde la puerta. Él se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? Mensaje anónimo. Dice que Iván sabe dónde estamos. No hizo preguntas. Entró a Jimena de inmediato, cerró puertas y ventanas y activó el protocolo de emergencia. Ese mensaje no era solo una advertencia, era una declaración de guerra y yo no pensaba rendirme. Volví a revisar el sistema, aumenté el monitoreo, conecté la red de cámaras a mi celular y al de Víctor. Notifiqué a la policía. Por ahora no podían hacer mucho más, pero yo sí. Alicia me llamó por fin a las 6:30 de la tarde. Su voz era distinta. Ya no sonaba molesta ni defensiva. Sonaba asustada. «Lo siento», murmuró. Yo no sabía que él tenía ese pasado. No sabía. No me importa lo que sabías o no, le dije. Jimena está conmigo, está a salvo. Pero tú, Alicia, tendrás que responder por lo que permitiste. Me amenazó, dijo en voz baja. También a mí. Me dijo que si decía algo iba a destruirnos. Y aún así lo dejaste vivir con tu hija. Se quebró. Empezó a llorar, pero ya no podía consolarla. Esa parte de mí se había apagado. Colgué sin decir más. La noche cayó sin aviso, como si el mundo hubiera querido cubrirnos con un manto de incertidumbre. Las luces del patio se encendieron automáticamente a las 6 en punto, y la casa permanecía en completo silencio. Jimena dormía, al menos por ahora, en el cuarto contiguo al mío. Víctor patrullaba la propiedad como si estuviéramos en zona de guerra, y quizá lo estábamos. Yo no podía dormir. La amenaza del mensaje anónimo retumbaba en mi cabeza como un tambor. De guerra. Él sabe dónde estás. No era una simple frase. Era una advertencia hecha por alguien que conocía el juego, y ese alguien no estaba improvisando. A las 11:17 de la noche, el sistema de seguridad marcó un pequeño corte de red. Un microsegundo apenas. Pero fue suficiente para que saltaran mis alarmas internas. No era un error de señal, era una prueba. Como cuando un ladrón roza una ventana solo para ver si hay sensores activos. Corrí al cuarto de vigilancia improvisado que Víctor había montado en el estudio. Él ya estaba ahí observando las cámaras con el ceño fruncido. Corte breve en el canal 1 y 3, dijo sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Lo viste? Una sombra cerca del seto norte. Muy rápido. No fue el viento. Tragué saliva. Sabíamos lo que eso significaba. No iban a tocar el timbre. No iban a hablar. Venían con intención y esa intención tenía nombre. Víctor sacó su arma. Yo hice lo mismo. No era lo ideal con Jimena en casa, pero tampoco íbamos a arriesgar su vida por formalidades. ¿Llamamos a la policía?, pregunté. No, todavía. Si es él, sabrá que nos estamos preparando. Mejor lo atrapamos en el acto. Apagué todas las luces del interior. Le envié un mensaje a mi madre, que estaba de turno en la habitación. De Jimena. No salgas, quédate con ella. Cierra por dentro. Ella no respondió, pero sabía que entendía. Nos movimos como lo habíamos entrenado. Víctor tomó el lado izquierdo, bordeando la casa en completo silencio. Yo fui por el lado derecho, cerca del garaje. Cada crujido del pasto bajo mis botas sonaba como un disparo, pero no me importaba. Mi objetivo era claro. De pronto, un ruido metálico, como si alguien hubiese pisado una malla de jardinería. Apunté mi linterna, pero no vi a nadie. El foco parpadeó. Otro corte. Me agaché usando la linterna del celular y entonces lo vi. Un pie. No mío ni de Víctor. Movimiento. Lado norte. ¡Lado norte!, grité por el auricular. Víctor se movió. Yo corrí entre los arbustos y de pronto la figura de un hombre emergió de entre las sombras, alto, delgado, con una capucha. No se inmutó, solo me miró. «Iván», dije. «No vengo a pelear», respondió con voz baja. «Solo quiero hablar. No te acerques. Estás a un paso de irte esposado». Él levantó las manos. «No tengo armas. Mira, solo quiero que me escuches». Víctor apareció detrás de él, apuntándole a la espalda. No es momento para palabras. Iván se giró lentamente. «Me están buscando por algo que no hice». «Ah, no», le solté. «Entonces, no golpeaste a una niña de 7 años. No la amenazaste. No dijiste que me ibas a hacer daño a mí también». Él se encogió de hombros. «Dije muchas cosas enojado, pero eso no prueba nada. No hay testigos directos. Tenemos audios, grabaciones y el testimonio de la niña». Iván sonrió. Esa clase de sonrisa que solo los psicópatas dominan. Una niña. Las niñas dicen muchas cosas.
¿Quién va a creerle cuando crezca y no tenga marcas? Además, ¿tú crees que Alicia va a sostener algo en tu contra? Ya me pidió perdón por dejarme solo. Mi corazón se aceleró. No solo estaba provocándome, estaba anunciando que Alicia lo había contactado. ¿Qué hiciste con ella?, pregunté. Solo hablamos. Eso es todo. Pero créeme, no soy el único que sabe dónde están ustedes. Hay más gente interesada en este asunto. Eso fue suficiente. Víctor, ordené. Y sin vacilar, él lo redujo al suelo con una llave firme. Iván no opuso resistencia. Se dejó hacer. No tengo miedo de ustedes, pero ustedes deberían tenerlo de mí, murmuró desde el suelo. Llamamos a la policía. En menos de 10 minutos, 3 patrullas estaban en la puerta. Entregamos a Iván con pruebas, con la grabación del encuentro y con su afirmación de que había sido contactado por terceros. Todo quedó registrado. Esta vez no iba a irse por falta de pruebas. Horas después, en la comisaría, me reuní con la fiscal. Revisó los antecedentes y las nuevas grabaciones. Su rostro cambió por completo. Esto es grave. Este sujeto no solo es un abusador, está vinculado con una red. Posiblemente trata de personas. Necesitamos mover esto a jurisdicción superior. Está dispuesto a colaborar como testigo y denunciante. Asentí sin pensar. Por mi hija haría lo que sea. Salí de la estación con la espalda erguida. El cielo estaba claro, pero yo sabía que la tormenta aún no pasaba del todo. Esa noche, Jimena durmió en mis brazos y por primera vez no tembló. Por primera vez respiró profundo, pero en lo más hondo de mí sabía que todavía faltaba un capítulo más. Uno en el que Alicia debía mirar a su hija a los ojos. Uno en el que el pasado pediría cuentas. Uno en el que yo tendría que decidir si la justicia era suficiente o si debía ir más allá. Pasaron 3 semanas desde el arresto de Iván. 3 semanas que, aunque cortas en el calendario, se sintieron como una vida entera. Cada día era una mezcla de alivio y ansiedad, como si el peligro aún respirara cerca, aunque sabíamos que él ya estaba tras las rejas. Las autoridades confirmaron sus vínculos con una red clandestina de explotación infantil. El celular incautado en su captura reveló fotos, mensajes cifrados y grabaciones que abrieron un abanico de horror. El mismo Iván, que decía ser un buen tipo, tenía un historial de monstruo. El caso tomó fuerza mediática. Mi nombre, aunque protegido en el expediente, empezó a sonar entre círculos de agentes y fiscales. No por ego, sino porque sabían que un padre había hecho lo que debía hacerse: proteger, actuar, denunciar. Jimena, por su parte, empezó a retomar poco a poco su rutina. No volvió a hablar mucho del tema, salvo en sus sesiones de terapia. Pero su risa volvió y ese fue mi mayor milagro. Cuando la vi saltar en el patio con mi madre, riéndose como si nunca hubiera tenido miedo, entendí que habíamos vencido. No sin cicatrices, pero vencido al fin. Sin embargo, aún faltaba algo, o mejor dicho, alguien, Alicia. Durante todo ese tiempo no volvió a buscarme. No preguntó por Jimena. No apareció ni en la audiencia preliminar. Era como si la tierra se la hubiese tragado. Pero yo sabía que estaba esperando que las aguas se calmaran, que todo pasara como si pudiera desaparecer entre la culpa y el silencio. Pero yo no iba a permitirlo. Una tarde, después de llevar a Jimena a terapia, la dejé con Víctor y me dirigí al departamento donde vivía Alicia. Ya no con miedo ni con rabia, sino con la necesidad de cerrar el círculo. Toqué la puerta 1, 2, 3 veces. Cuando abrió, su rostro era otro. Ojeras profundas, el maquillaje mal aplicado, como si llevara semanas durmiendo poco y pensando demasiado. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarme a los ojos. «No vine a gritarte, Alicia, ni a vengarme. Solo quiero que escuches». Ella asintió y me dejó pasar. El lugar estaba desordenado, silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día que me llevé a Jimena. «¿Cómo está?», preguntó finalmente. «Mejor. ¿Está sonriendo otra vez?». Alicia bajó la cabeza. No sé en qué momento permití todo esto. Al principio él era amable, atento, pero empezó a cambiar, a controlarme, a manipular a Jimena y yo. Yo no hice nada. «No hiciste nada cuando más necesitaba que hicieras todo», respondí. No fue un reproche, fue un hecho. «Lo sé», dijo, «y no espero que me perdones. Solo quería creer que él era diferente».
que después de ti tal vez merecía algo más simple. Alguien que me dijera que todo iba a estar bien sin cuestionarme. ¿Y Jimena?, pregunté. ¿Quién la protegía cuando tú querías sentirte bien? Ella rompió a llorar, pero no eran lágrimas por él, eran por ella, por lo que permitió, por lo que ignoró. Quiero verla, susurró. No para quedármela, no para pedirte nada, solo para decirle que lo siento. Suspiré. Va a necesitar tiempo, va a necesitar pruebas de que no vas a ponerla en peligro otra vez. No se trata solo de lo que tú sientas, se trata de lo que ella necesite. Haré lo que sea, dijo. Lo que sea. Me levanté. La miré una última vez. Recuperar la confianza de un hijo no se trata de palabras, se trata de actos, de constancia. Si realmente quieres verla, empieza por reconstruirte tú. Salí sin esperar respuesta. Esa noche me senté con Jimena en el patio. Ella pintaba un dibujo con crayones y yo la observaba en silencio. «Papá», dijo de pronto. «Sí, amor. ¿Tú crees que mamá me quiere aunque se haya equivocado?» Tomé aire. «Sí, hija. A veces las personas buenas toman decisiones malas, pero eso no significa que no te amen, solo que tienen que aprender a amar mejor». «¿Tú la odias?» La pregunta me golpeó como un puño. No respondí de inmediato, pero ahora entiendo que hay personas a las que solo puedes querer desde lejos. Ella asintió como si eso bastara. Pasaron los días, las audiencias avanzaron. Iván fue vinculado a más casos. La justicia por fin comenzaba a hacer su parte. Y Alicia comenzó terapia, envió cartas a Jimena, no para excusarse, solo para decirle que la amaba y que entendía que tendría que esperar. Jimena no contestó aún, pero guardó las cartas en una caja con candado. «Las voy a leer cuando me sienta lista», dijo. Yo asentí sin presionarla, porque su tiempo ahora era suyo. Hoy, mientras escribo esto, Jimena duerme en su cama con el mismo peluche que apretaba la noche en que me llamó. A veces la oigo hablar dormida, ríe, tararea, y entonces sé que todo valió la pena. Porque proteger a un hijo no siempre significa ganar una batalla. A veces significa mantenerse de pie, incluso cuando estás roto. Significa ser escudo. Significa ser hogar. Yo no soy un héroe. Solo soy un padre que escuchó a su hija cuando todos pensaban que exageraba. Y esa llamada lo cambió todo. Porque a veces un susurro en el teléfono no solo pide ayuda. A veces ese susurro es el eco de un alma que grita por ser salvada. Y esta vez la escuché. El sol de la tarde entraba por la ventana del consultorio del doctor Mendoza, iluminando los dibujos de Jimena colgados en la pared. Un unicornio azul, una casa con un jardín enorme y en el centro 3 figuras. Un hombre alto, una niña de trenzas y una mujer de vestido rojo, de espaldas, como si estuviera a punto de irse. La psicóloga observaba el último trabajo de Jimena con una sonrisa tranquila. «Hoy dibujaste a tu mamá», dijo señalando la figura de vestido rojo. Jimena asintió, pero no levantó la vista del papel donde garabateaba distraídamente. «El doctor dice que es bueno hablar de lo que sentimos», murmuré, sentado en una silla pequeña al lado de ella. «No siempre, papá», respondió Jimena, sin dejar de trazar líneas. «A veces es mejor guardar algunas cosas». El doctor Mendoza me miró por encima de sus gafas. «El proceso de Jimena ha sido notable, pero aún hay nudos que desatar. La última carta de Alicia la afectó más de lo que aparenta». Asentí. Sabía que ese momento llegaría. Alicia había cumplido con su terapia, con las evaluaciones psicológicas, con todo lo que el juez le había impuesto para recuperar, aunque fuera parcialmente el derecho a ver a su hija. Pero Jimena seguía sin decidir. «No la presionen», advirtió el doctor. «Ella marcará el ritmo». La carta que nadie esperaba esa noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero reconocí el estilo enseguida. «Mañana estaré en el Parque Central a las 3 p.m. Si Jimena quiere verme, estaré allí. No la obligues, solo dile que la espero. Alicia». Le mostré el mensaje a Jimena. Ella lo leyó en silencio, con los ojos muy abiertos, y luego lo guardó en el cajón de su mesita de noche, junto a las otras cartas sin abrir. «¿Vas a ir?», pregunté tratando de sonar neutral. «No lo sé», respondió, pero su voz temblaba un poco. Víctor, que estaba pelando patatas en la cocina,
Me lanzó una mirada. Sabía lo que estaba pensando. No dejes que la lastime de nuevo. Pero esta vez no se trataba de protección, sino de dejar que Jimena eligiera. El Parque Central, 3 p.m. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo, vendedores de globos. Alicia estaba sentada en un banco bajo un árbol, con un vestido sencillo y el cabello recogido. No llevaba maquillaje, y sus manos, antes siempre pintadas de rojo, ahora estaban desnudas, apretando un pequeño osito de peluche. Jimena se detuvo a unos metros de distancia. No corrió hacia ella. No sonrió. Solo la observó, como si estuviera viendo a un fantasma. Alicia fue la primera en hablar. «Hola, princesa». Jimena no respondió. Se quedó allí, inmóvil, hasta que finalmente dio un paso adelante. «¿Por qué viniste?», preguntó con una voz que no era ni fría ni cálida, solo cargada de una curiosidad dolorosa. Alicia respiró hondo. «Porque te extraño. Porque necesito que sepas que lo siento. Cada día, cada noche, por no haberte protegido cuando más me necesitabas». Jimena miró el osito que Alicia sostenía. «¿Eso es para mí?». «Sí. Lo compré el día que naciste. Lo guardé todo este tiempo». Jimena lo tomó, lo apretó contra su pecho y luego, sin aviso, se sentó a su lado. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, solo un silencio pesado, el tipo de silencio que existe entre dos personas que se quieren pero no saben cómo volver a confiar. Lo que Iván dejó. Atrás, mientras ellas hablaban, recibí una llamada del fiscal a cargo del caso de Iván. «¿Tenemos nueva información?», dijo con un tono que no presagiaba nada bueno. Iván no actuaba solo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo cómo se me tensaba el cuerpo. Su red era más grande de lo que pensábamos. Tenemos pruebas de que estaba conectado con un grupo que opera en 3 estados. Trata de menores, adopciones ilegales, desaparecimientos. ¿Y Alicia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella no estaba involucrada en eso, pero Iván la usó, la manipuló, la aisló, la convirtió en cómplice sin que ella lo supiera del todo. Colgué el teléfono y miré a Jimena, ahora riendo por algo que Alicia le contaba. ¿Cómo explicarle que el monstruo que la lastó era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro? La verdad sobre Iván esa noche, después de que Jimena se durmiera, Víctor y yo nos sentamos en la sala con una botella de whisky y los informes que el fiscal nos había enviado. «Iván no era un lobo solitario», dijo Víctor pasando las páginas con expresión sombría. «Era un eslabón, y si él cayó, los demás van a buscar venganza». «¿Crees que vendrán por Jimena?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No lo sé, pero no podemos bajar la guardia». Al día siguiente, contraté seguridad privada para la escuela de Jimena. No se lo dije a ella, no quería asustarla, pero sabía que el peligro no había terminado. La pesadilla recurrente Jimena empezó a tener pesadillas de nuevo. Gritaba en sueños, hablaba de un hombre con una máscara, de sombras que la perseguían. El doctor Mendoza dijo que era normal, que su mente estaba procesando todo lo vivido, pero yo no creía en coincidencias. Una noche, mientras la arropaba, me preguntó: «Papá, ¿Iván va a salir de la cárcel algún día?». «No, princesa. Está donde debe estar». «¿Y si sus amigos vienen por mí?». La abracé fuerte. «Nadie te va a lastimar. Lo prometo». Pero las promesas, a veces, no son suficientes. El hombre en la sombra 3 días después, lo vi. Estaba frente a la escuela de Jimena, apoyado contra un auto negro, fumando. No era Iván. Era más joven, más delgado, pero tenía la misma mirada fría, calculadora. Cuando me acercó, supe que era uno de ellos. «Eres difícil de encontrar, agente», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero aquí estás. ¿Qué quieres?», pregunté, interponiéndome entre él y la entrada de la escuela. «Solo entregarte un mensaje. Iván dice que extraña a la niña, que pronto la verá». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se subió al auto y se fue. La trampa sabía que era una amenaza, pero también una distracción. Esa misma tarde, Alicia recibió una llamada. Una voz desconocida le dijo que si quería ver a su hija viva, debía llevar a Jimena a un lugar abandonado a las afueras de la ciudad. Era una trampa. Pero Alicia, desesperada, no me lo dijo hasta que ya era demasiado tarde. La casa abandonada, cuando llegué,
El lugar ya olía a sangre. Encontré a Alicia amordazada en una esquina, con los ojos llenos de terror. Jimena no estaba. «Lo siento», lloró Alicia. «Pensé que si iba sola». «No importa ahora», dije sacando mi arma. «Dime a dónde la llevaron». Pero antes de que pudiera responder, los escuché. Pasos, voces, risas. Y entonces vi a Jimena. Estaba en el centro de la habitación, rodeada por 3 hombres. Uno de ellos sostenía un cuchillo. «Papá», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. No pensé, solo actué. El precio de la protección lo que siguió fue caos, disparos, gritos, sangre. Cuando todo terminó, 2 de los hombres yacían en el suelo. El tercero logró escapar. Jimena corrió hacia mí, temblando. «Papá, tenían fotos mías». Decían que Iván las había tomado. La abracé, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. «Estás a salvo», le dije, aunque sabía que nunca volvería a sentirme seguro. El final, o el comienzo, Iván murió en prisión esa misma noche. Oficialmente fue suicidio, pero yo sabía la verdad. Alguien lo silenció. El fiscal cerró el caso. La red se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Alicia se mudó lejos, decidida a reconstruir su vida sin nosotros. Jimena no la culpó. Solo dijo que necesitaba tiempo. Y yo seguí siendo su escudo, porque al final, proteger a un hijo no es solo salvarlo una vez. Es una batalla que nunca termina. El sol de la mañana iluminaba el pequeño café donde Jimena trabajaba los fines de semana. Ahora tenía 12 años, el cabello más largo y una cicatriz apenas visible en la muñeca, pero sus ojos ya no reflejaban miedo. Sonreía con facilidad. Había aprendido a confiar de nuevo, aunque sabía que el mundo no siempre era seguro. Yo estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, observándola mientras servía un café a un cliente. Víctor, a mi lado, tomaba su tercer expreso del día. «No puedes seguir así», murmuró, sin apartar la vista de la calle. «Llevas 5 años mirando por encima del hombro». «No es paranoia», respondí. «Es precaución». «Iván está muerto. Su red se desmoronó. Jimena está bien». «Hasta que no lo esté», dije, y tomé un sorbo de café. Sabía que tenía razón, pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. La llamada esa noche, mientras Jimena dormía. Mi teléfono sonó. «Número desconocido». «¿Diga?», contesté con la mano ya en el arma que guardaba en el cajón de la mesita de noche. «Agente Rivera». La voz era masculina, grave, pero no amenazante. Conocía mi nombre. «¿Quién es?». «Alguien que sabe». «Lo que pasó con Iván García». El corazón se me aceleró. «¿Qué quiere?». «Que escuche. No todo terminó con su muerte. Hay más niñas, más familias destruidas». «¿Y por qué me lo dice a mí?». «Porque usted es el único que no se dejó comprar». Colgué, pero el número ya estaba guardado. Sabía que no era una coincidencia. El archivo secreto. Al día siguiente, me encontré con el hombre en un estacionamiento vacío. Era un exfiscal, corrupto, asustado, pero con pruebas. «Iván trabajaba para alguien más grande», dijo, entregándome una carpeta. «Alguien con conexiones en el gobierno, en la policía». «¿Nombres?». «Solo uno. El resto están protegidos. Pero este es el que da las órdenes». Abrí la carpeta. Una foto. Un nombre. Carlos Mendoza. No un criminal cualquiera, sino un juez. ¿Por qué me da esto? Porque mi hija tenía 7 años cuando desapareció. Y usted salvó a la suya. Quizás pueda salvar a las demás. La decisión no le conté a Víctor. No al principio. Sabía que intentaría detenerme, que diría que era demasiado peligroso, pero no podía ignorarlo. Pasé semanas siguiendo pistas, reuniendo pruebas, grabando conversaciones. Cada noche, antes de dormir, miraba a Jimena y pensaba, si no lo hago, ¿yo quién lo hará? Hasta que una noche, Víctor me encontró revisando documentos en la cocina. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, hojeando los papeles. Lo que Iván dejó atrás. Maldita sea. Sabía que esto pasaría.
No puedes enfrentarte a ellos solo. No estoy solo, dije. Tengo pruebas, tengo testigos. Y ellos tienen armas, dinero y la ley de su lado. La trampa final, el juez Mendoza no era estúpido. Sabía que lo estaban investigando. Una tarde, mientras Jimena estaba en la escuela, recibí una visita. 2 hombres en trajes oscuros tocaron a mi puerta. «El juez quiere hablar con usted», dijo uno de ellos, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. En persona. Supe que era una trampa, pero también supe que era mi única oportunidad. El lugar era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Olía a moho y a sangre seca. Mendoza estaba sentado en una silla, rodeado de 4 hombres armados. «Agente Rivera», dijo, como si estuviéramos en una reunión social. «He oído mucho sobre usted». «No tanto como yo sobre usted», respondí sacando la grabadora de mi bolsillo. «Todo esto queda registrado». El juez se rió. «¿Cree que eso me asusta? Las pruebas desaparecen. Los testigos también». «No todos», dije, y en ese momento las luces se apagaron. La última batalla, no sé cómo, pero Víctor había llegado. Y no estaba solo. Disparos, gritos, cuerpos cayendo. Cuando la luz volvió, el juez yacía en el suelo, herido, pero vivo. «No puedes matarme», jadeó. «Soy intocable». «No necesito matarte», dije esposándolo. «Solo necesito que el mundo sepa lo que eres». El precio de la verdad. Las semanas siguientes fueron un infierno legal. Mendoza tenía influencia, pero las pruebas eran demasiado sólidas. Los medios se hicieron eco del escándalo. Familias enteras salieron de las sombras contando sus historias. Jimena me preguntó una noche mientras veíamos las noticias. ¿Valió la pena? Miré su rostro. Ya sin miedo. Ya sin sombras. Siempre vale la pena pelear por lo que es justo. Un nuevo comienzo. El juez Mendoza fue condenado. Su red, desmantelada. Las niñas que habían desaparecido comenzaron a ser encontradas. Alicia volvió a la ciudad, no para quedarse, sino para despedirse. «Me voy lejos», dijo con una sonrisa triste. «Pero esta vez, sé que Jimena está en buenas manos». Jimena la abrazó. No hubo rencor, solo alivio. La última promesa ahora, mientras escribo esto, Jimena duerme en su habitación. Ya no tiene pesadillas, ya no salta al menor ruido. Pero yo sigo aquí, velando, porque al final, la justicia no es solo castigar a los culpables, es asegurar que los inocentes puedan dormir en paz. Y esa es una batalla que nunca terminaré de librar.